A esta sexta sesión de nuestra serie y exposición sobre las traducciones de la Biblia. Estamos en el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Estamos festejando aquí el 30 aniversario de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, y gracias a Maná, Museo de la Biblia, gracias al Centro de Estudios de Historia de México, gracias también al Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim, tenemos el gusto de pues, poder apreciar muchos documentos en esta exposición, y en las sesiones de conferencias, pues aprender mucho sobre diversos aspectos de la traducción de la Biblia. Hoy, en esta sexta y penúltima conferencia, vamos a escuchar a Arely Hernández con la ponencia. Claro que sí. Más cerca. Gracias. Uso de las traducciones bíblicas en castellano en los siglos XV y XVI. Voy a leerles algunos breves datos de semblanza de Arely Hernández Osorio. Ella es trabajadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada de la carrera en Lengua y Literatura Hispánicas por la misma universidad. Estudió las licenciaturas en Ciencias e Idiomas Bíblicos en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras AC, institución de la que es actualmente la directora. Ha participado en el programa de asesores exegéticos de Seed Company, para los procesos de traducción de la Biblia a lenguas indígenas, y actualmente coordina el Foro Internacional de Agencias Bíblicas de México. Fue integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados durante el periodo recién pasado del 2020 al 2022. Muchas gracias, Arely, por estar hoy aquí con nosotros en este foro y esta temática que es tan importante para ti y para la asociación que representas. Muchas gracias, Vero. Pues vamos a compartir algunos elementos que nos ayuden a tener un panorama en torno al trabajo que se desarrolló en los siglos XV y XVI en suelo español, y bueno, incluso más allá de, pero sobre todo que pertenecen a la tradición hispánica, para considerar algunas notas que pudiesen ampliar el horizonte en torno a la trascendencia de la obra de Francisco de Encinas. Y comenzaremos diciendo que el suelo español había heredado la rica tradición de traducir la Biblia desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, época en la que hablar de traducción, como lo pensamos en la modernidad, solo sería posible para aquellos textos que habían accedido a la categoría de autoridades, de clásicos, es decir, que se acercaban al ideal de obras cerradas y protegidas, no manipuladas libremente en el curso de su transmisión. Y habría que evocar que en toda la época, bueno, antes de la imprenta, la transmisión de los textos se realizaba a mano, lo que podría, si un texto no era clásico, podría tener la implicación de contar con manipulaciones libres, todavía un texto abierto, ¿no? La Biblia, sin duda, era el representante por excelencia de un texto cerrado y protegido, y por tanto encontraríamos, vamos a ver, encontraríamos una pluralidad
de posibilidades de traducciones en la tradición hispana en torno a las escrituras. Hablaríamos en primer lugar de la compilatio, una forma de traducir que hoy podríamos considerar como un compendio, una traducción que incorpora o elige, selecciona algunos de los textos y arma una especie de antología, o incluso arma con creatividad un nuevo texto que inserta elementos del texto bíblico. Entre esas formas de traducción encontraríamos ejemplos como la Facienda de Ultramar, la Biblia alfonsina. Habría que decir que ambas serían traducciones desde la Vulgata latina. La Biblia de Alba, que tendría textos hebreos, es decir, traducción desde textos hebreos con influencia de la Vulgata, pero que de ninguna manera era una Biblia completa. Y en contraste tendríamos para entrado el siglo XVI una traducción al pie de la letra, ¿no? La traducción de la que se habló hace 2 conferencias, la Biblia de Ferrara, hecha desde textos hebreos, y habría que señalar, por tanto, que se acercaría más a lo que hoy conocemos como una traducción literal. La lengua fue un factor fundamental para mantener el texto protegido durante toda la Edad Media. Los textos latinos, aunque fuesen sometidos a un proceso típicamente medieval, que es la compilatio escolástica, y señala Cavero, ¿qué es esto de la compilatio? Cito: una gran operación de manifestación en la que los textos son seccionados en partes, ordenados, glosados, ensamblados en recopilaciones y en corpora diversas, en tanto que sancionados como autoridades se mantenían protegidos en su proceso de transmisión, pero en cuanto cruzaban a la esfera de la traducción o vulgarización, quedaban virtualmente abiertos. De ahí quizá la sensación de peligro ante la vulgarización de textos que estaban protegidos, reitero, por una tradición centenaria de la lengua latina, ¿no? Leamos, por ejemplo, el inicio de la Biblia alfonsina, la grande general historia de Alfonso X, que está evocando o queriendo evocar el pasaje de Génesis. Dice: cuando nuestro Señor Dios crió en el comienzo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos son, según que lo cuenta Moisés, que fue santo y sabio, y otros muchos que acordaron con él, departiólo y fízolo todo en 6 días, de esta guisa. El primero día crió la luz y todas las naturas de los ángeles buenos y malos, que son las criaturas espirituales. Y partió ese día la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y el segundo día fizo el firmamento, y partió con él las aguas de Suso de las de Yuso. Esta es la traducción alfonsina para el texto de Génesis. Para nosotros hoy quizá nos generaría cierta sorpresa considerar este ejemplo una traducción, ¿no? En ese sentido, romanzar o traducir, por lo menos hasta el siglo XV, implicaba, y citamos aquí otra vez a Cavero, una alteración más o menos grande, a veces enorme, del tenor literal del original, y la asimilación más o menos intensa a los valores y la mentalidad de la cultura contemporánea de llegada. De ahí que Biblias moralizantes con medallones e ilustradas evocarían, aunque estén
recuperando la idea del texto evangélico, vestirían con atuendos, por ejemplo, de la época a las figuras que están evocando, ¿no? Considerada como una antología o texto moralizante que daba lugar a una amplia paráfrasis, como se ha advertido, en la que la literalidad se recreaba prácticamente en un nuevo texto. La Biblia fue romanceada desde la Vulgata latina, traducción imperante en la Edad Media y en algunos casos incluso desde los textos hebreos, en ocasiones también con influencia de la Vulgata. Estas últimas versiones eran hechas fundamentalmente por judíos o conversos que dominaban el hebreo y el español. En el siglo XV y XVI aparecerán, por tanto, como se ha señalado, la Biblia de Alba en 1422, obra destinada, y esto es algo más que es importante atender, eran obras destinadas al uso privado, en este caso el uso privado del comanditario, que había sido solicitada por Luis de Guzmán, maestre de Calatrava, al judío Moshe Rachel de Guadalajara. No es una Biblia completa, ni se tradujo para su divulgación. La siguiente gran emblemática obra de judíos en España sería la Biblia de Ferrara, de 1553, una obra que, como se ha señalado, estaría en judeo-español, sería la traducción al ladino del Tanaj, es decir, tampoco una Biblia completa. ¿Para quién? Para el uso privado del duque de Ferrara, no para la divulgación del texto. Para el siglo XVI, una figura fundamental en la difusión bíblica sería el cardenal franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, quien abrió un nuevo periodo para la vida religiosa de España. Y acá lo hemos colocado cerca de una imagen que evoca las 95 tesis de Lutero, porque el cardenal fallecería solo 8 días después de que Lutero pusiera sus 95 tesis. Pero este hombre le daría a España una un floreciente acceso a los textos de la Escritura, y vamos a abrir un poco el panorama. Él abrió un nuevo periodo para la vida religiosa de España. Sus reformas, que implantó como provincial de la Orden Franciscana, estaban dirigidas a la educación religiosa del pueblo iletrado y allanarían el camino para la anhelada difusión de la escritura en lengua vernácula. Batallón dice de él, y cito, Cisneros contribuyó poderosamente a la difusión del ideal contemplativo, mandando imprimir en lengua vulgar libros que proponían la admiración de los fieles ejemplos sublimes de vida. Cisneros, apoyado en la novedad de la imprenta, financió y editó traducciones a lengua vulgar de obras devotas en latín. Por un lado, estaba fomentando el acceso del pueblo a la literatura religiosa por el vehículo de su propia lengua. Y por otro lado, la fundación de la Universidad de Alcalá, con la labor de sus eruditos, al hacer de la Biblia el objeto de su más minucioso y elevado estudio desde las lenguas de origen con la que soñaban regenerar a la humanidad, se constituiría en la expresión concreta de la reforma que Cisneros soñaba para la Iglesia entera, especialmente reforma para sus dirigentes. Por ello, la creación de esta universidad, todavía activa, implicó, cito a Batallón, la instalación de un organismo completo de enseñanza eclesiástica, elemental, media y superior. Desde este fomento al volver al texto bíblico,
libros de devoción en torno a la humanidad de Cristo y a las traducciones litúrgicas fueron las obras que la lengua castellana recibió en el siglo XVI y desde finales del siglo XV. Las conocidas Vita Christi, Vidas de Cristo, ponían en lengua vernácula en manos del pueblo considerables selecciones del Evangelio, junto con la traducción del libro de epístolas y evangelios y sermones del año, tuvieron una gran difusión en el suelo español. Es decir, las traducciones a través de esta literatura religiosa se estaban realizando en el suelo español. Para 1503, el castellano recibía la traducción realizada por el franciscano Ambrosio Montesino, de la monumental obra del cartujo Ludolfo de Sajonia, una obra surgida en época medieval, llamada Vita Christi, que no era sino alrededor de 4 tomos completos. Y Canónica señala en torno a esta obra del cartujo Ludolfo de Sajonia, que su estilo narrativo, directo y simple, sus amplias descripciones de las escenas evangélicas, favorecían que la lectura en alta voz ayudara al espectador a ir imaginando la historia como si presente se hallase. En España aparecieron unas 6 ediciones en los 50 primeros años, además de las que se realizaron en catalán y en portugués. 200 años después de su aparición, la Vita contaba ya con 88 ediciones en 7 lenguas europeas. Solo para advertir el contacto que el pueblo estaba teniendo con el mensaje evangélico a través de la traducción de estas obras. Montesino, además, había decidido destacar gráficamente, había todo un trabajo editorial detrás de estas obras, había decidido destacar el texto de la Sagrada Escritura con caracteres más gruesos, para que se distinguiera de las oraciones, de las citas patrísticas y de los comentarios que lo acompañaban. Por lo que, según Canónica, y cito nuevamente, puede considerarse, por tanto, como una versión del Nuevo Testamento en lengua vulgar, a la espera de una traducción literal. Por su lado, la poesía devota de la época debe también mucho a esta obra del cartujano de Sajonia, en quien se fundamentó la producción de diversos versos en torno a la vida de Cristo. Batallón reconoce que el más importante de los poemas del franciscano Fray Íñigo de Mendoza es una Vita Christi fecho por coplas. Y vamos a leer solo una porción. Estas Vita Christi ustedes las pueden encontrar, perdón. Ay, no sé, acá están. En la biblioteca virtual de Cervantes, Cervantina, yo solo les pongo acá una imagen para advertir cuál era la idea del trabajo de esta literatura, que seguramente conocía el Evangelio en latín y que estaba poniendo en lengua vernácula la vida de Cristo a partir del Evangelio. Acá se muestra la salutación que hace el ángel Gabriel a María de la siguiente manera, dice así: Dios te salve, Virgen llena de la gracia del Dios Padre, oh Virgen de culpa llena, sábete que Dios ordena de recibirte por madre, de cuya parte te digo estas nuevas placenteras. Nuestro Señor es contigo y te quiere conmigo, pues te quiere que le quieras. Eres bendita mujer entre las mujeres todas, mas más bendito ha de ser el fillo que ha de nacer de estas divinales bodas. Que a este será llamado
Hijo del muy alto rey, el Mesías profetado, el que tenéis figurado y prometido en la ley. Este era el tipo de literatura, reitero, que estaba circulando en lengua castellana frente a una tradición de la Biblia que había quedado protegida por la lengua latina. La edición, la difusión y la publicación de estas obras fue el acceso que tuvieron los hispanohablantes para acercarse de alguna manera al Evangelio. Su difusión daba lugar a la meditación sobre la historia de Dios entre los hombres. Y acá apunta Batallón claramente la característica de estas literaturas. La contemplación a que esta literatura estimulaba llegaba al corazón por la vía de la imaginación. El piadoso lector debía representarse los guijarros de la senda montañosa por donde la Virgen pasa al ir a visitar a Santa Isabel. Por ello, la traducción de obras monumentales que implicaron vasto esfuerzo tanto lingüístico como editorial y desde luego pecuniario, resultaron una siembra espiritual del más alto impacto para la vida española. El manantial que se formaba por el rico trabajo, producto fundamentalmente de la devoción franciscana, bajo la sombra y el aliento de Cisneros, inicia una época que trae consigo a dos niveles diferentes, una profundización y una perspectiva independiente de la religión. Uno de los niveles, desde luego, el más alto, el de la élite de la universidad que se estaba formando en Alcalá y los sectores relacionados con ella. El otro nivel era el de la gente común que podía tener acceso a este tipo de literatura. El nivel de la élite de la Universidad de Alcalá no conoció una traducción de la Biblia ni brindó una traducción de la Biblia al español, pero al abrigo de Cisneros se desarrolló un arduo trabajo filológico que llegó a ser la mayor aportación tipográfica en la tradición hispánica al mundo, la gran políglota complutense, que sería la primera Biblia hebrea, es un texto en 6 volúmenes, la primera Biblia hebrea no judía, en tanto que integra la lengua hebrea, el griego, el latín, algunas secciones en caldeo y arameo. Reitero, el primer producto del texto hebreo hecha no necesariamente por judíos, que integra tratados de lingüística, de historia, de geografía bíblica y un vocabulario, un léxico también griego y hebreo. Para darnos una idea del nivel en que se encontraba en aquel momento el estudio de los textos en Alcalá, dos nombres pueden ayudarnos a considerarlo. Aquí está la políglota, ¿no? Dos nombres, el primero de ellos, es Pedro de Osma, solo estaban ahí, pero no sé dónde quedaron, acá están. Y el segundo es Antonio Nebrija. Pedro de Osma fue formado, no en Alcalá, sino en la Universidad de Salamanca y fue profesor de esta universidad. Él había comparado un códice del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con algunos textos de su época, textos además anteriores. Él es anterior a la obra que Erasmo de Róterdam nos brinda en el Nuevo Testamento de 1517. Pedro de Osma descubre y corrige nada menos que 600 errores de estos manuscritos y está tratando de recuperar la limpieza y de realizar trabajo crítico al texto. Marcelino Menéndez y Pelayo, de hecho, dice de él que presidía y anunciaba a los reformistas. Pedro de Osma vive a finales del siglo XV.
Y en este sentido, dice Menéndez Pelayo, es el primer protestante español. En su libro de Confessione, publicado alrededor de 1478, atacó a la Iglesia en lo referente a la doctrina de los sacramentos y afirmó que podía errar en materia de fe, que varios papas lo habían hecho, y atacó también las indulgencias, minando con ello la autoridad papal, particularmente en sus pretensiones de universalidad, ¿no? Así pues, había en España una tradición que apuntaba en la dirección de la reforma incluso antes de Erasmo y de Lutero. Y Nebrija, que es de quien tenemos acá la imagen con su gramática, sería discípulo de Osma. También colaboró a solicitud del cardenal Cisneros en la Políglota Complutense, y en su apología dirigida a Cisneros se expone su método y aplicación de su crítica al texto bíblico. Nebrija habría aprendido de Osma a hacer crítica de los textos, pero más adelante la perfeccionaría de un modo particular e incluso muy peculiar. Así pues, el periodo de fermento espiritual, con la inmensa cantidad de material que se había publicado y distribuido bajo la protección de Cisneros, se fue concretando en nuevas formas de vida religiosa, que al menos le debían la libertad que Cisneros alentaba, pues bajo su liberalidad, tanto en los esfuerzos por fomentar la lectura y la difusión, cuanto en los esfuerzos por financiar el material de estudio bíblico, pues se condensó una sensación de independencia respecto al poder eclesiástico en lo concerniente a la religión de cada quien y a la interpretación bíblica. Por ello, Batallón puntualiza la crisis religiosa de la época de Carlos V se explica mucho mejor cuando se sabe que el alma española, desde principios de siglo, estaba familiarizada con el Evangelio. Sin embargo, el testimonio de ello no ha de buscarse precisamente en el movimiento de Alcalá, movimiento erudito, condenado por la altura misma de sus miras, a no ejercer sino una influencia restringida en su época. Y bueno, acá Batallón está poniendo una antesala para comunicar qué tipo de fermentos religiosos se estaban dando en España. Uno de ellos sería el alumbradismo o el dechamiento, que había tenido ya contacto directo con la escritura y que por tanto aspiraba a tener un entendimiento iluminado por el autor trascendente de la escritura, ¿no? De ahí que les llamaban los alumbrados, iluminados por el Espíritu Santo, y que por lo tanto no sentían la necesidad de depender de la estructura y la institución jerárquica religiosa de la época. El alumbradismo y el dechamiento serán formas en las que se manifiesta el influjo espiritual de la crisis religiosa por la búsqueda y lectura directa de las escrituras. Así, en la escuela del humanismo, un humanismo previo al movimiento reformado luterano y también previo al movimiento que combatió el luteranismo, es decir, a la contrarreforma, España buscó su renovación espiritual vía la disposición a que invitaban las escenas y los pasajes del Evangelio ya disponibles en la propia lengua, lo que daba lugar a una efervescencia espiritual en la que depender completamente del Evangelio y por tanto de la gracia no estaba de forma no compatible con la sabiduría humana de la filología, de la filosofía y de las propuestas que se manifestaban en el trabajo de Alcalá. Por acá colocamos un listado de traducciones litúrgicas que, reitero, se estaban difundiendo en la época, y por acá para que dimensionemos un listado de las traducciones de las Vita Christi, de esta literatura
ya sea en verso o en prosa, que se difundió en el suelo español. El brazo de la Contrarreforma buscaría abrirse camino con la publicación de obras de divulgación semejantes a las Vita Christi. Parecidas, pues era evidente que esta literatura integraba el mensaje evangélico y había alcanzado una amplia difusión. Señala José García que, sin embargo, será la devotio moderna una de las escuelas que enfatice y exprese más abiertamente la imitatio humanitatis Christi, ya no la Vita Christi. La Contrarreforma tirará de la imitación a través de las consideraciones piadosas en torno a la vida de Jesús. Esto implicaba un desfase del texto bíblico. Ya no se buscaba poner al alcance y a la meditación del pueblo la vida propiamente de Cristo señalada en los evangelios, sino más bien un conjunto de ejercicios para lograr imitar la vida de Cristo, ¿no? Así, una piedad espiritual que reaccionaba tanto contra el frío academicismo y el intelectualismo propios de la escolástica tardía, como contra las místicas más esencialistas o metafísicas de la corriente dominica del entorno del Rin, y yo añadiría a esta cita de García a las aguas que emanaban de la devoción franciscana también. La imitación de Cristo fue publicada en 1418 y conoció innumerables ediciones en el curso del siglo XVI. Sería esta la línea de la que tiraría el humanismo de la Contrarreforma para hacer contrapeso no solo a la Reforma luterana, sino a estas obras de vena franciscana, fundamentalmente, que ponían en contacto con el mensaje evangélico incluso a la población menos ilustrada. La traducción y difusión de la introducción a la vida devota y la producción de obras que de esta derivarían, con ellas el brazo de la Contrarreforma delimitaría la interpretación ortodoxa de la doctrina de la justificación, que fue el punto de quiebre entre el cristianismo romano y el cristianismo reformado. En obras como las de Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales, la oficialidad romana insistiría en que la justificación precisa de nuestros esfuerzos humanos para acercarnos al modelo divino humano que ha de ser imitado, no contemplado como proponían las Vita Christi. La literatura de la devotio moderna no tenía la preocupación por poner al alcance del lector el mensaje evangélico como por enfatizar el dogma afianzado en Trento. Trento, y cito aquí a Kamen, había rechazado sobre todo esa certidumbre mística y privada que prescindía de la eficacia de la Iglesia y los sacramentos y definió la justificación en un sentido no pasivo, sino activo. No se lograba con una mera aceptación de la gracia que Dios concedía. Había que ganarla activamente a través de la participación en su cuerpo místico, la Iglesia. Esa sería la tónica de la espiritualidad de la Contrarreforma. Así, en contraste con la literatura de las Vita Christi, que propiciaban la lectura y la meditación del Evangelio y la epístola del día, impulsando al lector y al oyente a la disposición y a una respuesta ante la interpelación directa del texto bíblico, Batallón indica que al transmitir las palabras del Nuevo Testamento, esta literatura inclinaba a las almas a una meditación definida sobre esas palabras. Las epístolas y evangelios dejaban que cada cual respondiese al texto según su propia fuerza o debilidad. De ahí que habría una
un tono muy distinto entre estas difusiones hechas y distribuidas entre el pueblo llano en el suelo español. Vamos a otra consideración, a decir que bajo este contexto, cultivada ya la preocupación y el anhelo por ofrecer directamente al lector que no sabía latín el mensaje evangélico, la tradición hispana vio para 1529 la llegada del diálogo de doctrina cristiana, precisamente en Alcalá, realizado por Juan de Valdés. Esta fue una obra de carácter didáctico. Ahorita digo por qué se me cruzó la idea de la traducción, pero que a pesar de que era una obra de carácter didáctica, de manera indirecta, estaba realizando traducción del texto bíblico. Y José Lera señala incluso que la actividad traductora en esta obra es intensa y ocupa un lugar central, que quizá esta expresión de colocar la traducción en una obra didáctica no era sino un enmascaramiento, pues más para atenuar la controversia de las disposiciones católicas reafirmadas en Trento, pero vigentes ya cuando Valdés escribe de traducir la Biblia al vulgar. La traducción de la Escritura llegó a ser, vamos a colocar por acá este texto, la traducción de la Escritura llegó a ser un punto polémico en el humanismo del siglo XVI. Ya en 1531, por ejemplo, voy a citar una promulgación efectuada por la Sorbona condenando las labores filológicas y de traducción bíblica. La Sorbona señalaba, reitero, 1531, 2 años después de la publicación del Diálogo de Doctrina Cristiana. Cito, aunque los textos sagrados traducidos a cualquier lengua sean inocentes y buenos por su propia naturaleza, sin embargo, cuán peligroso es permitir sin distinción la lectura de las traducciones en lengua vulgar, sin explicación alguna, a los ignorantes y a la gente sencilla que hacen mal uso de ellas y no las leen piadosamente y con humildad, situación en la que de hecho ahora se encuentran muchos. Ya lo revelaron los valdenses, albigenses y turlepinos, quienes aprovecharon la oportunidad que les brinda esta circunstancia para esparcir multitud de errores. Por ello, cumplida esta calamidad por la malicia de los hombres, la traducción se presenta de este modo, peligrosa y perniciosa. En la obra de Valdés, el acceso a la lectura directa de la escritura en lengua vulgar iría acompañada por la ocupación y preocupación en torno a la calidad de la traducción en la literatura disponible hasta entonces. Valdés expresa tal inquietud en boca de uno de sus personajes, el educador del diálogo, el arzobispo, quien presenta además y fomenta la lectura del uso de las traducciones disponibles hasta su momento en suelo español. Y vamos a leer qué es lo que el arzobispo comparte a su interlocutor. Él dice en el diálogo, en el libro de las epístolas y evangelios y sermones del año, aunque para deciros verdad, ni los sermones me contentan, ni aún la translación de lo demás está como debía estar. Ahí está la preocupación de Valdés por la calidad de las traducciones. Y luego presenta qué traducciones hay. Y también en los cartujanos, donde hay mucha doctrina de santos doctores, y en el Enquiridión de Erasmo, que ya se había traducido al español también, y en algunas cositas del mismo que hay en romance, así como la declaración del Paternoster y un sermoncito del Niño Jesús y algunos coloquitos. También en el Contemptus Mundi, que dice Gerson, y en las epístolas de San Jerónimo, y también en los Morales de San Gregorio
que ahora se han impreso en romance y asimismo en algunas cositas que hay de San Agustín. En su diálogo, pues, Valdés traduce pasajes que concentran la buena noticia, como el Sermón de la Montaña en la versión de Mateo. Por ello, en opinión de Batallón, el trabajo de Juan de Valdés es la primera tentativa de una traducción impresa del Nuevo Testamento desde el griego a la lengua castellana, hecha por un humanista cuyos preceptores, Pedro Ruiz de Alcaraz e Isabel de la Cruz, habrían sido condenados por la Inquisición, acusados de cultivar la vivencia espiritual de los alumbrados. Juan de Valdés había abrevado también del movimiento reformador luterano y para 1539, 10 años después de su diálogo, brindaría al castellano ya no vía textos didácticos, sino en manera independiente, la traducción completa del Evangelio de Mateo y de los Salmos. Y este anhelo por poner el texto bíblico en una obra independiente encontraría su eco mejor logrado en la labor de Francisco de Encinas. Como se puede advertir, bueno, esto ya lo compartimos. Como se puede advertir, la singularidad del texto bíblico tuvo que abrirse camino entre humanistas como Encinas, cuyo perfil alcanzaba la síntesis entre la reforma religiosa y la actividad propiamente cultural y literaria. La liturgia eclesiástica había tornado inamovible en su forma el texto bíblico, solo era difundido en latín, lengua a la que se había traducido desde finales del siglo IV por San Jerónimo y que se había copiado a mano por más de 10 siglos, por lo que no había un texto único. Como ya se mencionó, el trabajo de Osma implicó la corrección, la comparación, el cotejo. Su interpretación era exclusiva del magisterio y su impresión solo tenía permisos en lugares como Amberes, Ginebra y Basilea. No había posibilidad de publicación en otros espacios del imperio. Encinas, pues, se desarrolló bajo el contexto del despertar filológico por el texto en sus lenguas de origen. Encinas conocía perfectamente el hebreo, el griego, que habría ido a estudiar y especializarse con el gran erudito de la Universidad de Wittenberg, Felipe Melanchthon, así como por el anhelo del pueblo llano por encontrarse con vivencias transformadoras en el contacto directo con el texto bíblico. De tal forma que en su labor de traducción del Nuevo Testamento cristaliza la propuesta de un humanista que, en primer lugar, diríamos, confía en el criterio del lector ante la interpelación directa de la Sagrada Escritura, por lo que trasciende la producción de obras didácticas para brindar en letras de molde, es decir, disponible para la gente común, el Nuevo Testamento completo para el pueblo de habla hispana. Un libro escrito en español no podía publicarse en las imprentas de Wittenberg, que era un espacio muy familiarizado para él por los tipos móviles que se precisaban, de tal forma que la traducción significó la manipulación ante un texto que la liturgia había tornado inamovible en su forma, el latín, y en su interpretación, que estaba solo destinada al magisterio, porque toda traducción implica interpretación, trabajo con la lengua desde la cual se está elaborando este puente. Número 2 es un trabajo que aprecia y valora la precisión y el trabajo filológico que implica la lengua de origen para la traducción de un texto exento. Exento, es decir, libre de comentarios, de glosas, de recreaciones, incluso cuando fuesen literariamente muy significativas.
Su ocupación y preocupación converge con la de Valdés respecto al acceso directo al mensaje de los textos bíblicos y respecto a la calidad de las traducciones destinadas al pueblo llano. Había que superar quizá desde sus perspectivas la idea de que el pueblo solo podía acercarse al Evangelio mediado por la recreación de estos textos. Y número 3, con esto estamos casi cerrando, sostiene el coraje de brindarse en sus esfuerzos intelectuales y pecuniarios al servicio espiritual de sus connacionales, a riesgo de exponer su propia vida en las tareas de traducción, pero también de edición y de distribución de la obra. Tal coraje manifiesta su compromiso con el mensaje bíblico por encima del dogma institucional y despierta la astucia por buscar salvar las prohibiciones crecientes en torno a la publicación de las Escrituras. En la cuarta sesión del Concilio Tridentino se había ya precisado las restricciones que se daban a la publicación en lengua vulgar de la Escritura, y voy a citar. Se confirmó la autoridad de la Vulgata como texto canónico y se impusieron severas restricciones en lo tocante a la interpretación de las Escrituras. El concilio diría que nadie, apoyado en su prudencia, se atreva a interpretar la Sagrada Escritura en materias de fe y costumbres contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras, o también contra el unánime sentir de los padres. Y a nadie sea lícito imprimir o hacer imprimir cualesquiera libros sobre materias sagradas sin el nombre del autor, ni venderlo en lo futuro, ni tampoco retenerlos consigo si primero no hubieren sido examinados y aprobados por el ordinario. De ahí que estos 4 puntos me parece que pueden por lo menos poner una antesala para acercarnos a la labor de Encinas, a su traducción y al legado que hasta ahora tenemos por primera vez en lengua española. Se lograría en 1543 un Nuevo Testamento completo, y tendríamos que esperar hasta 1569 para tener una Biblia completa al castellano, ya con todo este contexto cultural, social e histórico. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arely, licenciada Arely, sobre todo por esta esclarecedora presentación, ¿no?, de la traducción de Francisco de Encina, todos los usos que tuvieron estas otras manifestaciones. En verdad ha sido muy enriquecedor. Voy ahora permitir dar el tiempo para algunas preguntas. Me parece que tenemos bastantes comentarios en el chat del Zoom. Especialmente son felicitaciones de John Tempo. Felicitaciones, muchas gracias al SEM por el trabajo para tener esta conferencia. Mira, el ingeniero David Cabrera te felicita, Arely. Deja ver si distingo aquí una pregunta. Bien, si alguien tiene alguna pregunta en el público, es el tiempo para poder formularla. Mientras seguimos aquí investigando si tenemos alguna pregunta. Me parece que no es así, ¿verdad? Son pues agradecimientos, felicitaciones. Pues yo quería, bueno, a reserva de que se estén formulando todavía más preguntitas, quería preguntarte algo que me llamó la atención. Acabo de darme cuenta de la edad que murió muy joven Francisco de Encinas, ¿no? Si nació en 1518 y muere en el 42, murió a los 34 y tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, perdón, a los 25 años. Me parece un signo también de
especialmente esas figuras renacentistas, ¿no? Tan eruditas, o en esa mezcla de juventud y erudición que ahora se ve de una manera distinta, ¿no? Se piensa que la erudición es más hacia lo viejo o algo por el estilo. Entonces, que quería preguntarte sobre ese rasgo también de Francisco de Encinas, y de su, no sé cómo decirlo, su jovialidad, su precocidad. Ujú. Y bueno, por aquí había visto una pregunta, pero mira, hay dos preguntas. Primero que se formulen y le respondes. Bueno, mi comentario creo que es un poquito diferente, pero Areli encontrará la manera de sumar, ¿verdad? Me llama mucho la atención desde nuestro propio siglo esa preocupación por la exactitud de la traducción, exactitud que piensa el que la está como criticando, corrigiendo o que está preocupado, ¿no? Preocupado al grado que pues mejor que la gente común y corriente ni se entere a que se entere mal, ¿no? Eso mismo lo tenemos hoy con las traducciones a lenguas indígenas. Yo he visto frecuentemente desde donde yo estoy, que es el estado de Hidalgo, que las traducciones hechas, que generalmente emanan de gente formada por el Instituto Lingüístico de Verano, crean una preocupación en la Iglesia Católica que no tiene un esfuerzo de traducción propio, pero que dicen, bueno, pues es que ahí hay cosas que no son del todo así y la persona X que habla la lengua me dice que tiene un sesgo, entonces mejor ni la usamos, es decir, mejor que ni se enteren a que se enteren mal. Es lo mismo. Es muy interesante esa preocupación tan grande, tan grande, tan grande, siendo que, y ahí me voy a volver a lo mejor polémica y no, bueno, desde un comentario personal, siendo que Jesús pues le habló a la gente común y corriente, no se la pasó hablando con teólogos, ¿verdad? Y sí que le entendieron, porque si no, no tendríamos hoy un cristianismo con 2000 años de historia, ¿verdad? Entonces, esa preocupación tan grande me llama mucho la atención porque no cesa, no cesa. En cada traducción vuelve a surgir. Gracias, primero que nada, por la conferencia. Bueno, mi pregunta va enfocada más hacia el tema de la traducción y específicamente es cómo, si ya han pasado tantos siglos desde que el texto base de traducción fue la Vulgata con revisiones en hebreo, en la actualidad, ¿la Vulgata sirve de algo para nuestro español siglo XXI mexicano a la hora de traducir? Porque, bueno, al menos por lo que yo he checado de la Vulgata, hay cosas que hay palabras como que se llegan a entender más, especialmente, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que yo entiendo más a veces viéndolos desde una perspectiva latina como mexicano, como persona que básicamente una de sus lenguas que dio nacimiento a mi lengua materna, pues es el latín. Pero la pregunta es si realmente sirve la Vulgata de algo hoy. ¿Por qué estudiarla más allá del aspecto histórico? Bueno, yo coincido con Hugo respecto a la admiración que habríamos de tener por estos personajes tan influyentes, pero que también se dedicaron desde edades muy tempranas a el trabajo y la formación, el estudio, ¿no? Encinas se habría formado en la máxima universidad católica de la época, la Universidad de Lovaina, y allí es donde habría iniciado sus estudios del hebreo seguramente y del griego. Habría acercadose a la filosofía, a la teología, y eso también nos dice bastante del perfil de la obra que vamos a tener, ¿no? No es una obra con una persona que tenga un perfil de apenas acercarse al texto, se iría después a la Universidad de Wittenberg precisamente
para perfeccionar su griego con Felipe Melanchthon, y allí habría surgido esta inquietud por traducir el texto bíblico desde la lengua de origen, que sería el griego, en contraste con las versiones anteriores, ¿no? Y en cuanto a la preocupación que comentas, Vero, me parece que es natural e incluso saludable preocuparse por la precisión y la exactitud, sobre todo de un texto canónico, de un texto que tiene una herencia milenaria muy amplia, pero en el que se busca el acercamiento a la verdad y por tanto la búsqueda de precisión. Creo que es una preocupación legítima, necesaria, y que sin embargo no significa que, yo coincido contigo, que sea mejor esperarnos hasta que tengamos completamente pulido un texto como para brindárselo en acceso y por lo menos para que se familiaricen, para despertar interés y permitir que con toda la precariedad de algunas traducciones, aunque yo diría que las traducciones en el siglo XVI podrían no ser tan precisas, pero no dejaban de ser obras literarias que disponían. En ese sentido, el arte y la belleza va disponiendo al lector, al espectador, hacia lo bello, hacia lo verdadero, hacia lo bueno, ¿no? Y pienso que esa sería otra de las preocupaciones legítimas que deberían tenerse en las traducciones actuales. La literariedad, no solo la literalidad que dispone a la belleza, pero coincido contigo, creo que incluso con los defectos o insuficiencias de las traducciones, es mejor despertar el interés y ya poco a poco, es decir, en el caso de la tradición hispánica, pues fueron españoles mejores formados quienes fueron de alguna manera perfeccionando la traducción. Hay una especie como de continuum, ¿no? Y tocará en todo caso a los interesados indígenas en el texto mejorar, perfeccionar y partir de una base, sea o no sea tan sólida, para trabajar según sus intereses el propio texto, ¿no? Como sucedió en la tradición hispánica, aunque yo señalaría que un trabajo más pulido siempre va a precisar el anhelo por una formación más amplia, y esto se vincula con la última pregunta, la importancia de la Vulgata. Pues es que en la medida en la que uno tiene acceso a la pluralidad lingüística, es muy triste que hoy seamos muy monolingües, pero la pluralidad lingüística nos permite ampliar horizontes en términos semánticos, etimológicos y artísticos, ¿no? Es decir, es importante trabajar la Biblia en latín, desde luego, como importante es trabajarla en hebreo, en griego y en español y en las lenguas indígenas y en todas las lenguas cuanto más podamos acceder a ellas. Reitero, porque además el latín pues es la lengua madre del español, y conocer tanto los orígenes etimológicos como los matices semánticos, en qué cambió, qué aspectos sí se logran preservar en un término y qué matices ya no, y por tanto tengo que recurrir a paráfrasis o a más elementos, pues es un trabajo que será ineludible para aquel que desee adentrarse profundamente en las riquezas lingüísticas de las lenguas de origen y de las lenguas de la traducción que llegaron a ser tan canónicas como el latín, ¿no? Por eso diría yo que, sin lugar a dudas, es necesario, es legítimo, es vigente y se debe fomentar, ¿no? No porque pensemos que en alguna de las lenguas está petrificado el mensaje, sino porque la pluralidad de lenguas, reitero, nos enriquecerá el horizonte interpretativo y de comprensión del propio texto, ¿no? Perdón. Bien, tenemos una pregunta más ahí. Bueno, me sumo a las felicitaciones para Areli, muchas gracias. Y
Más que una pregunta, quisiera dar una bienvenida, bueno, reiterar la bienvenida a todos ustedes, por supuesto. En particular al maestro Gamaliel Hernández, decano del Seminario Teológico Presbiteriano, que ha invitado a alumnos para que el día de hoy nos acompañen. No sé si quieren cuando menos levantar su mano todos los alumnos del seminario. Bueno, es un placer que nos acompañen y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Muchas gracias por la invitación. Sí, adelante, son bienvenidas todas las preguntas. Yo tengo una acerca de la circulación de esta traducción española del Nuevo Testamento en esta región. Si bien nuestra última conferencia de la próxima semana que cierra este ciclo de conferencias será sobre la circulación y de estos libros, quería saber en específico qué tanto se sabe sobre cómo circuló este libro, si se leyó o tuvo poca acogida, ¿no? No sé, si fue, digamos, detenido por todos esos circuitos. Claro. Gracias, Hugo. Sí, lamentablemente no circuló como era de esperarse, incluso antes de que pudiese comenzar su circulación. La imprenta en donde se resguardaba parte del trabajo sería intervenida por órdenes de Carlos V y la publicación sería pues prácticamente quemada, no solo retenida. Sin embargo, Francisco de Encinas había ya albergado, él en realidad tiene 2 ediciones, su Nuevo Testamento. Decía yo que su trabajo fue arduo, no solo en términos de traducción, que ya es un esfuerzo monumental, pero también en términos de edición. Él tenía la inquietud y desarrolló la astucia, tuvo que enmendarse a sí mismo, moderarse a sí mismo en su prólogo y en algunas formas editoriales de textos precisamente sobre la justificación. Y tendría resguardados algunos ejemplares, se han preservado algunos de ellos, pero no fue una obra que pudiese acceder el pueblo llano a ella de manera inmediata, lamentablemente, ¿no? Por los circuitos de la mancuerna allí entre el oficialismo romano y, bueno, un emperador en el sentido romano, ¿no? Okay. Sí, sí, profesor. Adelante. Solamente ubicar ese sentido de estas primeras traducciones de la constitución de una reforma desde el propio seno de la Iglesia romana que se planteaba con Cisneros en España y con esta Universidad de Alcalá, que definitivamente marca todo un sentido de un apego piadoso a las Sagradas Escrituras y que fomenta todo un tránsito necesario, un carácter filológico, pero con las medidas de la época, cuáles serían las paráfrasis y las traducciones de fragmentos devocionarios, porque más de eso vendría directamente una sanción de la Inquisición, persecución, elementos que son que abonaban al ejercicio de la prohibición que se tenía en la época. Pero este es un tránsito de criterios que, como usted esbozó perfectamente bien, se va hacia las condiciones específicas de una traducción, digamos, más literaria en el contexto del idioma que recibe y mucho más literalista en el ejercicio de tratar de compaginar los idiomas originales hacia el idioma de recepción, con un mayor sentido. Sí hay un tránsito fundamental entre esas condiciones del siglo XV hacia la valoración de principios del siglo XVI, donde el propio Nuevo Testamento de Encinas es un testimonio vivo y total al respecto, ¿no? Hacia ese tránsito me refiero porque la innovación de las ciencias bíblicas como tal en materia de traducción tienen su origen sí o sí en las dinámicas renacentistas y en el ejercicio propio
precisamente de ese preceptor de Alemania, ¿no? Felipe Melanchthon, donde Encinas pudo beber de un ejercicio propio del trabajo del griego. Entonces, sí hay una visión hacia un texto que pudiera ser más accesible a lo popular, aún en medio de las provisiones inquisitoriales, ¿no? Claro, yo pensaría que hay una preocupación evangélica en el seno de las venas franciscanas. Esta preocupación cristaliza en la posibilidad de disponer al pueblo para recibir el mensaje evangélico. Pero quizá el punto de brillo y de agudeza en la reforma consiste en advertir la necesidad de que cada persona sea interpelada directamente por el texto bíblico, de que no haya mediación institucional en este sentido o humana, para que las personas tengan un acceso directo al texto, ¿no? Y de ahí que esta influencia pues se va matizando y va progresando y va cristalizando en las traducciones que vienen por parte de la influencia de los reformados, ¿no? El hecho de dejar la Biblia exenta, sin comentarios, volver solo al texto, pero eso no mina o no merma, como dijera Batallón, ¿no? Que el suelo y el alma española estaban familiarizadas con el Evangelio, y quizá eso estaba de alguna manera siendo un antecedente necesario para anhelar cada vez con más fervor el acceso directo y exclusivo al texto, ¿no? Pero gracias por latinada observación también. Muchas gracias por sus preguntas. Tenemos una más, también aquí del maestro Cristian Gómez. Gracias. Bueno, más bien un comentario. Me gustó mucho la pregunta de Hugo, de la biblioteca de los Carmelitas. ¿Estoy, no es cierto? No, de los dominicos. De los dominicos. Sí. Perdón. Que la pregunta era ¿cuánto se difundió o cuánto no se difundió el Nuevo Testamento? Y yo creo que la idea de Francisco de Encinas, que después de que el testamento se prohibió y de uno de los que guardó, pidió que le consiguieran una audiencia con el emperador Carlos V. O sea, imagínense ahí el exponer la vida. O sea, mi trabajo ya está prohibido, ya a mí me van a mandar a la hoguera, pero quiero una entrevista con Carlos V. Se la consiguen en Bruselas, tras una cena. Carlos V da la oportunidad que se acerca y le dice: Majestad, le he dedicado esta obra, como la portada que nos mostró la maestra Areli, donde dice: dedicado a la cesárea Majestad. Bueno, ese es Carlos V. ¿Y qué obra es la que me quieres dedicar? El Nuevo Testamento, Majestad. Ahora, después de que nos han platicado toda esta devoción que estaba como en efervescencia en España, ¿qué digo en España? Porque es España, es Sicilia, es Cerdeña, es Flandes, es América, es Nápoles, ¿no? Todo eso. Y Carlos V era hijo de los reyes católicos, ¿no? O sea, imagínense la reina Isabel, que era muy devota. De hecho, pues ella nombró a Jiménez de Cisneros. Y la pregunta, lo subrayo porque la pregunta de Carlos V es: ¿y tú eres el autor? O sea, el defensor de la fe, hijo de Isabel la Católica, le pregunta a Encinas si él es el autor del Nuevo Testamento. Y bueno, él le dice: no, Majestad, es el Espíritu Santo, los apóstoles, los evangelistas. Ya le explica, ¿no? Y entonces al final dice Carlos V: bueno, pero que no vaya a tener herejías. Y pues ya, seguramente un poco molesto, Encinas contesta: Majestad, la palabra de Dios no puede tener herejías. Entonces ya le permite la
difusión. Si eso se hubiera concretado con el aval de Carlos V, porque así funcionaba en todas las cosas, un poderoso tenía que respaldar una publicación, hubiera llegado a las manos del Imperio Español, no de España, sino del Imperio Español. Desgraciadamente, poco después de la salida del palacio, el confesor de Carlos V mete a Encinas a la cárcel y se termina de confiscar los ejemplares. Encinas escapa a los 2 años, o de otra manera lo hubieran quemado. No tuvo la difusión que él hubiera querido. Pero a través del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda y de la Biblia del Oso, el Testamento de Encinas tiene su influencia hasta el día de hoy para nosotros, ¿no? Sí. Pues si no hay otro comentario, alguna pregunta, pues agradecerle una vez más a Arely por esta instructiva y rica conferencia que nos ha dejado entender la novedad de un libro que a veces no se piensa que es novedoso y darnos esta dimensión de lo conocido como novedad. La verdad, con esta bellísima intervención se agradece plenamente. Pues agradecemos también su asistencia. Los invitamos a la última conferencia sobre la persecución por la distribución de Biblias en la Nueva España, que se dictará la próxima semana en este mismo recinto a las 12 del día. Será una conferencia a cargo del licenciado Carlos Salinas. Están invitados y pues a nombre de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas ACE, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de Maná, el Museo de las Biblias y del Museo Sumaya, también de la Fundación Carlos Slim, pues agradecemos su asistencia y a la ponente también. Pues muchas gracias. ¿Va a haber visita? Y les pedimos que nos acompañen a quienes están de manera presencial a la visita guiada a la exposición que tenemos. Pues muchas gracias. Sí.